conversaciones y pues comentarios que se emitieron en vivo. 7:38, 7:38, y es momento de dar el paso a una entrevista, en este caso con un especialista económico, para abordar el tema de la crisis energética que ya ocurrió el año anterior y ver si en este 2025 pues estaría totalmente superada esta crisis o en definitiva van a volver los apagones en Ecuador. Para eso tenemos al economista Alberto Acosta Burneo, quien nos va a ofrecer este análisis a través de un contacto telefónico. Economista, buenos días, bienvenido. Le saluda Diana Holguín. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, economista. Para recordar, el año pasado tuvimos alrededor de 5 apagones nacionales y varios episodios con cortes de energía hasta por 14 horas. Pero el gobierno cerró el 2024 con la promesa de poner freno a esta situación, y para esto pues señaló que iban a hacer rondas de contratación para comprar o alquilar más de 1.189 megavatios, puso en operación experimental una turbina de la hidroeléctrica Toachi. ¿Todas estas medidas que ha implementado el gobierno en su momento serían suficientes para el nuevo periodo de sequía que se prevé en este 2025? Bueno, esa es una interrogante que está abierta, porque de toda esa meta, de esas más de 1.000 megavatios que se quería contratar, no todo se ha concretado. De hecho, lo que se ha concretado es el inicio gradual de la operación de Toachi y las 2 barcazas. El resto no se ha concretado todavía, está todavía un proceso lento, y hay que estar muy claros: en el momento más grave del estiaje, el déficit energético fue de 1.900 megavatios. Entonces, incluso si se llegase a concretar todos esos 1.000 que están planificados, con las justas se podría completar, no estaría por debajo incluso del déficit de 2024. Pero no hay que olvidar que año tras año la demanda energética sube en alrededor de 400 megavatios. Es decir, es una carrera que no termina, porque la meta sigue avanzando. Entonces, es muy probable que se vivan nuevamente episodios de apagones, si es que tenemos nuevamente estiajes fuertes, y aquí el desafío es tomar correctivos de fondo, correctivos estructurales, porque el origen de la crisis eléctrica no es del clima, es del modelo estatista que bloqueó la inversión privada en el sector eléctrico, lo transformó en 2008 en un monopolio estatal, en donde la inversión privada es tolerada como una excepción nada más, y eso pareció funcionar mientras el Estado tenía plata en la bonanza petrolera, pero desde 2014 el Estado se quedó sin plata porque los precios de petróleo cayeron, y desde 2019 la oferta energética no crece, está estancada, y el problema es que en una economía la demanda de la energética siempre crece, porque crece la población, porque crece la economía. Entonces era cuestión de tiempo que tengamos apagones, con lluvias o sin lluvias íbamos a tener apagones, porque el Ecuador tiene un modelo eléctrico que no funciona, un modelo fracasado, estatista, que limita la inversión en un sector tan importante como es la electricidad. 7:41 y seguimos en diálogo con el economista Alberto Acosta Burneo con la temática si van a volver los apagones en el Ecuador. Mencionaba, economista, que el modelo que tenemos ya está caduco respecto a la contratación del servicio eléctrico, pues que no da paso a la privatización y que vengan más actores a invertir acá. ¿Por dónde empezar en caso de llegar a esa transición? Y si hay algún modelo cercano de países que haya funcionado y que también sirva como de referencia para la población y los gobernantes. Bueno, primero hay que aclarar, no se necesita ninguna privatización. Se necesita algo mucho más radical, algo más revolucionario, que es permitir la inversión privada. Okay. Es algo que en el contexto local es absolutamente revolucionario, porque la legislación ecuatoriana lo que dice es: no puede haber inversión privada, esto es un monopolio estatal, y solo por excepción toleraremos inversión privada. Modelos como el Ecuador primero, sí hay modelos en la región como el ecuatoriano, el de Cuba y el de Venezuela, modelos también fracasados, también con insuficiente inversión, también con apagones masivos, igual que Ecuador.
modelos distintos a los del Ecuador. No hay que ir muy lejos, podemos ir al de Colombia, podemos copiar el de Colombia, pidamos que nos presten su legislación y copiémosla, o el de Perú, o el de Chile, o el de infinidad de países en la región que entendieron que sectores tan importantes como la electricidad no podían ser un monopolio estatal, tenían que estar abiertos a todo tipo de inversión, porque para que haya una provisión de servicio a un sector que requiere de millonarias inversiones, tiene que haber muchos inversionistas. La billetera del Estado es muy pequeña para poder proveernos de electricidad. Necesitamos que haya la participación de todo tipo de actores, de todo tipo de inversionistas, privados, públicos, mixtos. Todos tienen que invertir en electricidad si queremos salir de esta crisis eléctrica. 7:43. Estamos en diálogo con el economista Alberto Acosta Burneo a propósito del tema de los apagones y conocer si es que estos pues volverían en este 2025. Ahora estamos ya de puerta a las nuevas elecciones presidenciales y demás dignidades, pues quienes van a legislar también en el país. Sin embargo, este tema parece pues que se ha quedado incluso un poco relegado, ¿no? ¿Qué recomendaciones se les podrían hacer a las personas que vayan a estar al frente del país dentro del próximo periodo? Mire, lo lamentable es que mientras llueve la gente se olvida del tema. La gente ya se olvidó de los apagones y piensa que no van a volver a suceder y no se toman correctivos. No nos estamos preparando adecuadamente para los futuros estiajes, para el incremento de la demanda que se va a producir en 400 megavatios año tras año. Entonces, lo que se tiene que hacer es una reforma estructural al sector eléctrico. No más parches. No se trata de contratar nuevas plantas de parte del Estado, porque la billetera del Estado es tan minúscula que siempre va a ser esa inversión insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ecuador? 3 reformas fundamentales. Tiene que cambiar su legislación para, primero, crear un mercado eléctrico mayorista. Es decir, que haya precios de mercado para el mercado mayorista. Esto hay que estar muy claro. Esto no significa de ninguna manera que suban los precios residenciales. Significa que existe un mercado donde los grandes compradores y los grandes generadores puedan vender libremente a precios de mercado. La segunda reforma tiene que ver con eliminar todas las barreras a la inversión privada. Necesitamos que haya todo tipo de inversión. No puede haber los límites actuales en donde se dice, tolero inversión privada, pero si es en energías renovables no convencionales. La energía térmica, no me interesa. Preferimos tener apagones de 14 horas, pero seguir prohibiendo al sector privado que haga generación térmica. Es un absurdo. Entonces necesitamos eliminar todas las barreras. O el absurdo que se colocó recientemente en la ley No Más Apagones 2.0, de decir, bueno, vamos a limitar a la inversión privada a 100 megavatios. Apagones de 14 horas, pero le ponemos un límite a la inversión privada de máximo 100 megavatios de generación. O en lo que se colocó en la ley No Más Apagones 1.0, que es prohibir el uso de capital privado para dar mantenimiento a infraestructura pública. Preferimos que la infraestructura pública se caiga a pedazos, pero que no se use capital privado para dar mantenimiento. Son absurdos. Y la tercera reforma tiene que ver con sincerar el subsidio eléctrico. ¿Y qué significa esto? No significa eliminarlo, sino significa que ese subsidio esté registrado en el presupuesto general del Estado, igual que todo el resto de subsidios, porque lamentablemente ese subsidio en la actualidad lo tienen que asumir las empresas eléctricas, y eso significa las distribuidoras, y eso significa una descapitalización de todo el sistema, que no tenga dinero para dar mantenimiento en su infraestructura, que el sistema se caiga a pedazos. Entonces hay que corregir ese problema. El subsidio tiene que ser igual que cualquier otro subsidio del Estado, tiene que estar en el presupuesto general del Estado. El año pasado, de hecho, también se pidió ayuda al sector privado para que pueda de una u otra manera aguantar el tema de la crisis eléctrica. Se pretendía pues que ellos generen su propia generación. Ya vimos que hubo incluso cortes programados dentro del sector industrial. En caso de seguir aplicándose esta misma fórmula, ¿qué repercusiones económicas podrían seguir habiendo en los próximos meses o en un próximo periodo? Mire, es un absurdo económico impulsar o forzar a la autogeneración, porque lo que tiene que haber es que inversionistas que se especialicen en generación, que hagan proyectos para vender electricidad a todo el mundo, no solo para autoconsumo, porque una empresa que está especializada en hacer zapatos, por ejemplo, no es especialista en generar electricidad, y si uno le dice, no, usted tiene que generar su propia electricidad,
se le está forzando a hacer algo en lo que no es competitiva, que no es su giro de negocio. Entonces, de esa manera, el costo de no tener electricidad es que el país está destruyendo su competitividad. Por ejemplo, un sector muy afectado en este momento es el sector minero. Se le está diciendo, si usted quiere construir una mina, usted tiene que generar su propia electricidad. Nosotros como Estado no le podemos dar electricidad. Eso significa que el inversionista que quiere generar la electricidad, que quiere producir, que quiere invertir en minería en Ecuador, va a tener un costo mayor en su proyecto. Un proyecto minero en Ecuador cuesta muchísimo más que un proyecto minero en Perú o en Chile. Porque en Perú y en Chile el Estado sí les vende electricidad. En el Ecuador el Estado es incapaz de darles electricidad. Les dice, no, usted tiene que hacer su propia generación. Entonces, de esa manera destruimos competitividad, hacemos que sea menos atractivo invertir en el Ecuador, lo cual es absolutamente contrario a lo que debería buscar el país. Volverse más competitivo, más atractivo para la inversión, y eso se logra proveyendo algo tan básico como es proveer electricidad en cantidad suficiente. Y para lograrlo, lo que hay que hacer es copiar lo que ha funcionado en la región y en el mundo. Abandonar taras ideológicas, arcaicas, como es decir, solo esto es un monopolio estatal y nadie puede invertir, y cambiar de concepto. Decir, todos pueden invertir. No significa, y repito, esto no significa privatizar un alfiler. El Estado no tiene que vender nada. Solo tiene que decir, yo permito que haya inversión privada en generación, en transmisión y en distribución. 7:49 y continuamos en diálogo con el economista Alberto Acosta Burneo a propósito de la realidad de los apagones en Ecuador en 2024 y conocer pues si en 2025 podríamos vivir un escenario parecido. Él hablaba pues acerca de fomentar cambios estructurales, como por ejemplo sincerar los subsidios, hacer una reforma energética y permitir la inversión privada. Con todos estos puntos, economista, ya podríamos tener una fluidez respecto al tema eléctrico a nivel de que ya no podamos necesitar de Colombia para la importación de energía. Bueno, eventualmente, si es que hacemos estas reformas de fondo, el Ecuador atraería muchos capitales para poder generar electricidad y eso nos permitiría tener también una autosuficiencia. Ese sería el resultado. Pero claro, los cambios estructurales no rinden frutos de un día para otro. Construir una hidroeléctrica no se hace en un año, toma más tiempo. Pero por eso es que es tan urgente que se tomen estos correctivos al día de hoy, porque los resultados de los cambios estructurales se obtienen en el mediano plazo. No hay tiempo que perder, el largo plazo se construye hoy. Y ese es el gran desafío para todos quienes están buscando llegar a la presidencia, es que abandonen esa política cortoplacista tan típica de la política ecuatoriana. Preocuparse solo del día de hoy y no trabajar en los cambios de fondo, lo que va a hacer al país mejor en el futuro. Claro, para los políticos no hay tanto atractivo de trabajar en esos temas, porque dicen yo no voy a cosechar los méritos de esta política. Pero ahí entra el estadista, el que ve en el largo plazo y el que se da cuenta que con sus reformas puede transformar el país. Eventualmente la historia los va a juzgar y al estadista le va a premiar sabiendo quién fue el político que cambió el entorno eléctrico ecuatoriano, que desterró de manera definitiva los apagones porque entendió la urgencia de hacer lo que ya entendió gran parte del mundo, que es que en sectores tan importantes como la electricidad o como el petróleo o como las telecomunicaciones se necesita de todo tipo de inversión, que es un absurdo en pleno siglo XXI tener monopolios estatales. Eso ya fue superado. Ya la Unión Soviética nos demostró que los monopolios estatales no funcionan, que necesitamos abrirnos a todo tipo de inversión. Ese es el gran cambio todavía ideológico que tiene que dar el Ecuador. Eliminar todos los monopolios estatales, que repito, no significa privatizar nada. El Estado no necesita vender un alfiler. Necesita hacer algo mucho más radical, más revolucionario. Permitir la inversión privada. Eso es lo que tiene que hacer. Un concepto lamentablemente revolucionario para el estándar ecuatoriano. Hasta los comunistas chinos lo entendieron hace muchísimos años, cuando abrieron su puerta y cuando Deng Xiaoping dijo, no importa que el gato sea blanco o que sea negro, lo importante es que case ratones. Y ellos hicieron una reforma en la que abrieron su economía a la inversión privada. Y por eso han logrado esos rápidos crecimientos económicos. En el Ecuador, mucho más radicales que cualquier comunista chino, todavía no abrimos nuestra economía a la inversión privada. Seguimos defendiendo monopolios estatales consagrados en la misma Constitución. Entonces, la reflexión final, economista, de continuar
con las políticas que se han planteado desde el año pasado con el actual gobierno para, de cierta manera, prevenir los nuevos apagones, no serían suficientes en este 2025? Las políticas que se han adoptado son paliativos. Tiene que haber una estrategia de urgencia, por supuesto, porque estamos en medio de apagones y hay que solucionarlos de alguna manera. Entonces estas políticas lo que logran es reducir el tamaño de la crisis eléctrica. Lo que está faltando es esa reforma estructural. Entonces, mientras no haya la reforma estructural, vamos a ver cómo los apagones se van a repetir. Se van a repetir en el futuro. ¿En qué momento? Cuando los momentos de estiaje, en los momentos de rápido crecimiento económico, si la inversión sube y se requiere más de electricidad, pues el Estado no va a poder proveerla. Entonces, los apagones, la crisis eléctrica no se ha solucionado. Se está tratando de hacer ciertos paliativos a través de estas medidas emergentes, pero no hay que olvidar que junto con una estrategia que es correcta, la estrategia de paliativos, no es que no hay que hacerla, hay una estrategia de corto plazo que es la que se está aplicando. Pero junto con esa estrategia de corto plazo, que es correcta, no hay que olvidarse de esa estrategia de largo plazo, que es la de reformas estructurales, para de una vez por todas desterrar los apagones y que no vuelvan a producirse nunca más. Perfecto, este ha sido el análisis del economista Alberto Acosta Burneo respecto a si volverán los apagones en el 2025 en el país. Muchas gracias, economista, por estar aquí en Voces y Opiniones a través de la 96.9 FM. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Un placer. Bien, son las 7 horas.